Bueno, buenas tardes a todos los que se van conectando. Vamos a esperar a Juan David que se conecte. No te estoy viendo, Juan David. ¿Cómo estás, Juan David? Hola Ahí te Daniel, veo. ¿cómo estás? Todo bien acá. Demoré un Bien. poquito para conectarme, sí. Y ando medio resfriado, no sé, medio como bruto. ¿Cómo estás vos? Pues acá bien, volviendo a reactivar operaciones en la planta y con un lindo día, hoy hizo bastante calor. Entonces, Ajá. acá en Medellín pues no tenemos estaciones, entonces veníamos de mucha lluvia, ahora está haciendo unos lindos días calenticos, como me gustan a mí. El clima ahí me imagino que debe ser caluroso todo el año. Acá en Medellín es como tipo una primavera siempre, se llama la ciudad de la eterna primavera, entonces no nos quejamos Ujú. del clima, todo el año estamos poner entre 20 y 28 grados todo el año. Perfecto. Che, bueno, te voy presentando. Hoy tenemos acá a Juan David, un amigo colombiano, que nos va a traer ahí un tema muy interesante. Juan David Palacio, factores que afectan la estabilidad de la cerveza. Está bien el título, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Bueno, Juan David es fundador de cervecería Ardilla Crazy, Colombia, ingeniero en alimentos, juez de JCP y coorganizador de la Copa Cerveza del Caribe. Así que bueno, ¿cómo va ese tema de la Copa? Bueno, con la copa, como pues todos supieron, este la teníamos para mayo, para junio, la primera semana de junio, y bueno, tocó aplazarla, entonces esperamos el próximo año, pues ya estamos definiendo fechas para el próximo año, entonces esperamos contar con la presencia de muchos argentinos como siempre. ¿Eso se hace en qué mes? Nosotros la comenzamos haciendo, el primer año la hicimos en abril, bueno, el primer y el segundo año en abril, pero el año pasado, como estaba la World Beer Cup en abril, la movimos para junio, porque muchos jueces, bueno, incluyéndome, íbamos a estar en la World Beer Cup, Ajá. entonces decidimos pues moverlo un mes para poder, pues que todos pudieran estar sin inconvenientes. Entonces yo Sí, creo creo que, que varias también se corrieron. ujú, Aro Rojo también, me parece. sí, nosotros por un De tema todas pues, maneras no se hicieron. nada, no se pudo hacer ninguna, una lástima. Pero esperamos ya, creo que el próximo año sí la estamos pensando, ojalá para cercano al abril, creo que estaríamos para el próximo año. Bueno, buenísimo. Ojalá que se normalice este tema porque está bastante aburrido. Como siempre, charlamos con los que entran. Una cosa de loco, esto ya se extendió bastante. Y yo creo que lo que ya nos tocó a la mayoría, y creo que en la mayoría de países, fue aprender a convivir con esto, cuidarnos. Yo creo que la recomendación es cuidarnos, evitar aglomeraciones y sí.
No hay nada, no hay ni de otra. A mí me tocó ya reanudar. Yo trabajo mucho con asesorías a empresas de alimentos, a microempresas, Ujú, y ujú. ya todas las empresas empezaron a vender pues porque estaban cerrados mucho tiempo y ahí vamos reanudando todo, tanto la cervecería como la parte de alimentos. ¿Y la cervecería la tenés ahí en Medellín también? Y en este momento estamos en etapa de construcción de la planta, entonces como muchos estamos pues, somos una cervecería gitana, entonces fabricamos en dos cervecerías diferentes, mientras hacemos un poco de mercado, Eh, todo esto. ajá. ¿Y qué te iba a preguntar? Bueno, ¿querés hablar un poquito de tu cervecería antes de comenzar la charla? Volumen, Bueno, eh, ahora ¿vendés pues solamente en Medellín? ujú, como estuvimos, pues nosotros veníamos vendiendo bastante, estábamos comenzando un proyecto de barricas interesante, ya teníamos 6 barricas. Bueno, comenzó la pandemia y pues como obviamente por un tema de costos no daba a seguir produciendo, detuvimos las barricas. Ya vaciamos unas cuantas. Comencé con un proyecto sour que por un tema de que no tenemos una planta física, lo tengo acá en esta puerta, tengo las barricas sour. Tengo sí, Ujú. dos Brettanomyces y dos levaduras salvajes que conseguí pues, de Omega. Y bueno, somos una cervecería chica, estábamos produciendo aproximadamente unos 2.000 litros mensuales, que pues para arrancar estábamos bien. Y, y nos dedicamos a hacer esto. Lo que a mí más me gusta hacer pues son el tema de barrel age, high gravities, y me encanta el kettle sour. Entonces veníamos trabajando mucho con kettle sour pues por el tema de la cervecería y que hago parte de un grupo de investigación de análisis sensorial. En este momento estamos en un proyecto de investigación sobre estabilidad en cerveza. Entonces, por eso te propuse el tema, que me parece importante. Todo esto lo vamos a llevar a unos ensayos en tiempo real, y la idea es sacar unas cuantas publicaciones que les sirvan a los cerveceros a interpolar vida útil de acuerdo a las características de la cerveza que tengan. Nosotros lo que estamos haciendo en el ensayo es evaluar 5 estilos de cerveza: una lager industrial pues super filtrada, una ale, digamos una blonde ale, una IPA, una cerveza un poco más con maltas caramelos, una Irish Red o una Amber, y una cerveza ya de alto grado de alcohol, puede ser una Duvel o una Imperial Stout, y se van a hacer evaluaciones de estabilidad real. La idea es cada mes por un año en diferentes condiciones: refrigeración, 20 y una condición extrema que es 40 grados. Entonces, digamos que parte de lo que vamos a hablar hoy es como parte de ese anteproyecto y de toda esa búsqueda que hicimos de información, en el que pudimos encontrar una serie de variables que son importantes tanto para garantizar la estabilidad de la cerveza como para cuidar el sabor, que en últimas es lo más importante. Entonces, digamos que ahí va el proyecto. Yo la verdad estoy agradecido con la invitación porque pues yo fui cuando comenzó Somos Cerveceros La Plata. Hice la maestría en la Universidad Nacional de La Plata, y cuando hacíamos las reuniones allá éramos 8 cerveceros. Estaba Taguató, estaba Astor, pues, los dos chicos de Astor, por ahí otro que se llama Montelongdon. Éramos Ujú, 8 o 10 cerveceros, y en diciembre que volví a Argentina, pues me dicen que son como 150 cervezas. Entonces como que siempre he tenido ese apego por los cerveceros, y pues por eso les agradezco también la invitación así a... que somos cerveceros, digamos, lo tenés como muy cercano. Sí, claro, siempre con Fer siempre hemos tenido muy buena onda, con Taguató, pues con Fer Aguiar, no, y con un montón, con Hernán Castellani cuando era de la Junta, también estuvo acá Ujú. en Colombia, con Semilla también estuvo acá en Colombia alguna vez. El año pasado en la Copa estuvo, bueno, hace 2 años estuvo el Oveja. Entonces siempre como que muy Ujú. buenos amigos de Somos Cerveceros. Sí, sí, sí. Sí, han ido varios argentinos, pero Van der Sar también me parece. Y sí, entonces bueno, esperamos que el próximo año los podamos volver a tener por acá, muchos de ustedes. Ojalá. Bueno, Juan David, cuando quieras. Bueno, Yo, entonces, si miro para el costado, voy viendo que me pasan algunas preguntas en WhatsApp, así que no es que esté distraído. dale, Y dale. bueno, los que quieran ir preguntando, yo voy copiando acá las preguntas. Bueno, lo primero que pues hay que tener en cuenta es que
la cerveza empieza a perder mucho más estabilidad por la exposición que puede tener tanto a la luz como al oxígeno como tal, es en el momento de ser embotellada. No es que en barril la cerveza tenga más estabilidad, sino que ya de entrada estamos evitando una barrera en el barril, que es la luz. Pues el barril es, pues en los barriles normales ahora se transporta mucho la cerveza en estos petainer que son ámbar y hay digamos que volvemos a tener los mismos riesgos que tendríamos en una botella, pero en condiciones normales en un barril de acero inoxidable y obviamente en un tramo grande tenemos poca área de contacto o bueno, poca exposición de... tenemos poca exposición tanto al aire, porque pues uno el barril lo puede llenar hasta el tope, cuando uno lo llena tiene pues esos stop foam, ese que te tiene la espuma, lo puedes llenar casi que hasta el tope, por lo cual tenés una muy baja cabeza de aire, tenés una barrera a la luz, entonces digamos que el barril garantiza un poco más esa estabilidad, pero igual hay una serie de factores que también están influyendo en la estabilidad, como el movimiento actúa casi igual que la temperatura, el rompimiento de la cadena de frío, y no solamente el rompimiento de la cadena de frío, sino las fluctuaciones de temperatura. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Tenemos tres factores principales que influyen en la estabilidad, pues como para que nos centremos y le demos un orden a la charla. El primero es lo que le conocemos como estabilidad coloidal, que es como esa estabilidad de toda la parte proteica y digamos que la parte más sólida de la cerveza. La cerveza es una solución donde tenemos minerales, tenemos proteínas, tenemos, bueno, aparte de proteínas, un montón de componentes nitrogenados, aminoácidos y otra serie de productos, azúcares residuales que también influyen, y bueno, y CO2, es una solución sobresaturada de CO2. Entonces tenemos algo que conocemos como la estabilidad coloidal, que está más relacionada con la proteína. Tenemos un tema que es la carga microbiana, que nunca vamos a tener un líquido, bueno, inerte es muy difícil, y más en el tema de la cerveza. Entonces hay que hacer una serie de mediciones para garantizar esa estabilidad microbiana, y pues unos cambios de aroma y sabor que se van dando por una serie de reacciones con la luz, con el oxígeno, y todo eso pues va a ir modificando las características de la cerveza. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es todo lo que influye en esa aceleración del envejecimiento. Toda cerveza va a sufrir cambios, que para algunos en un momento tienden a ser positivos, digamos una Imperial Stout, una Barley Wine, con el tiempo empiezan a ganar un poco de complejidad por la mezcla de la oxidación de algunas melanoldinas y todo, pero no es que mientras más envejezcamos una cerveza va a ser mejor, va a llegar a un punto donde esa calidad va a empezar a decaer, y la cerveza, por mucho que tenga mucho alcohol o que sea muy oscura, empieza ya a percibirse en esos cambios de una forma desagradable. Entonces tenemos las altas temperaturas como uno de los factores más importantes. Por ejemplo, a los que les gustan mucho las cervezas lupuladas, hay unos ensayos que se salieron hace poco donde se demostraba que no era necesario filtrar la cerveza, que lo más importante en el tema de la estabilidad era la disminución del TPO, del oxígeno en la botella, más importante casi que la temperatura. Entonces, el objetivo del cervecero, yo creo que tendremos que partir de esa premisa hoy, es evitar el oxígeno. Y creo que ya creo que se ha hablado mucho de esto, pero el oxígeno es uno de Sí, los... es uno de los enemigos, el peor, digamos, de la Sí, es cerveza. el enemigo número uno. Porque los bichos son fáciles de controlar. Ahorita vamos a hablar un poco de las condiciones de la cerveza, y los bichos son bastante fáciles de controlar en unas condiciones normales de producción, pero el oxígeno, o sea, nunca vamos a tener una cerveza con 0 ppb de oxígeno, y cualquier número que tengamos en el tiempo va a ser una complicación. Es más, si vamos al ejemplo de la IPA de Russian River, la Pliny Elder, que es una de las IPAs más premiadas, que la sacan en botella, bueno, ahora empezó a salir en lata también. Ellos tienen unas mediciones como entre 18 y 20 ppb. Estamos hablando de que difícilmente vamos a llegar a esos números en una botella, y aún así le ponen un mes de fecha de vencimiento, de fecha de caducidad. Entonces estamos hablando de que son muy poco el oxígeno que tiene disuelto, pero igual también la estabilidad sensorial que tiene. Ahí en ese caso hablamos de estabilidad sensorial, es un mes. Después de un mes ya no te garantizan que la cerveza esté en buenas condiciones. Entonces ahí es importantísimo el oxígeno disuelto, obviamente el ejercicio y
y el trabajo del cervecero es disminuir el oxígeno disuelto. Ya habíamos hablado de las temperaturas, ahorita vamos a profundizar un poquito en el tema de cómo funciona la oxidación por medio de la temperatura. El movimiento casi que tiene el mismo efecto que los cambios de temperaturas y bueno, y el tiempo y la luz que ni hablar. Si tenemos, mientras más oxígeno disuelto tengamos, pues con el tiempo cada vez la oxidación va a ser mucho mayor y la luz va a causar unas reacciones de fotooxidación, que es como se conocen, y es donde van a ir reaccionando algunos componentes, principalmente del lúpulo, que empiezan a cambiar los sabores de la cerveza. Entonces, para que hablemos pues como un poco de cada uno de ellos, bueno, para que tengamos más o menos una idea, una cerveza a 30 grados centígrados, que digamos que en verano no es ni siquiera la temperatura promedio, estamos hablando que envejece aproximadamente 25 veces más rápido que una cerveza a temperaturas de refrigeración. O sea, casi que un día la cerveza a temperatura ambiente, pues una temperatura extrema, acá en Medellín temperatura ambiente de 25 grados, entonces acá una cerveza que esté todo un día a temperatura ambiente, podemos hablar que está teniendo casi un mes de oxidación, un mes de envejecimiento. Y muchas veces nosotros decimos, sí, es que me la trajeron de Estados Unidos, la sacaron del cuarto frío de la cervecería, me la trajeron a mi casa y yo la refrigeré inmediatamente. Hay que tener en cuenta que los cambios de temperatura, puede que aunque la oxidación no sea tan extrema en ese caso, tan evidente, ahí comenzamos a tener problemas de estabilidad coloidal. Hay unas reacciones que se dan entre las proteínas y los polifenoles, específicamente o principalmente los polifenoles del lúpulo, que en esos cambios, en esos ciclos de calentamiento, enfriamiento, o bueno, pérdida de temperatura y enfriamiento, empiezan a perder esa estabilidad. Y el movimiento, como les comentaba, tiene casi que el mismo efecto que la alta temperatura. O sea, yo puedo tener una cerveza en frío, en una neverita, tipo una neverita de camping, pero me la llevo oleándola por toda la montaña. Estoy acelerando esas reacciones de oxidación también por un tema que aumenta el área de contacto de todos los componentes. En este caso tenemos radicales libres que se han generado por el tema de la oxigenación del costo de la cerveza, y al yo agitarla, casi que lo que estoy favoreciendo es reacciones de autooxidación. Entonces, ahí es como que entre todos los controles, ya lo sabemos, cadena de frío, evitar agitaciones fuertes en la cerveza. Entonces uno dice así, bueno, cuando yo agito en barril, pues cuando yo gasifico en el barril, que lo hago bajo presión, estoy agitando, también estoy aumentando las reacciones de oxidación. Entonces, lo ideal, y ahí cuando uno empieza a mirar qué le puede estar afectando la estabilidad de la cerveza, tiene que empezar a mirar todos estos factores. Hay algo muy importante que preguntan acá, que el acondicionamiento en botella. Eso es muy importante porque si el acondicionamiento se hace bien, es un factor que puede prevenir la oxidación. Es más, muchas cervecerías de Estados Unidos lo que están haciendo es que hacen un tipo como un mini priming, pues la cerveza la filtran, porque ese es un tema que también hay que tener en cuenta. Cuando normalmente los homebrewers, yo soy homebrewer, uno hace la gasificación en botella, uno lo hace con el remanente de levadura de la fermentación. Lo que yo hago es que le agrego más sustrato, o sea, le agrego azúcar. La levadura está súper desgastada, viene de un bajo pH, ya un contenido de alcohol, acidez, o sea, ausencia de oxígeno, y le estoy agregando cambio de temperatura también. Cambio de temperatura, y eso es muy importante porque yo tengo una cerveza que estuvo en frío, luego la tengo que subir la temperatura para que gasifique y luego la vuelva a enfriar Sí, sí. para poderla consumir. Entonces estoy teniendo una serie de características que primero, un estrés de levadura que no necesariamente me tire por un buen lado, me puede generar, aunque en vías metabólicas se diga que es una fermentación tan pequeña que sean imperceptibles, igual no voy a lograr una atenuación completa del azúcar que le estoy agregando. Entonces, por un lado, puedo tener sobrecarbonatación, porque la atenuación puede ser mucho más lenta en el tiempo, pues lo dicen los belgas, que ellos logran una misma gasificación, 5 gramos por litro en 15 días, que en 7 gramos por litro una semana. Pero yo lo hago en una semana, me queda azúcar residual y estoy dañando el sabor de la cerveza. Entonces, es muy importante eso. ¿Se puede lograr una buena gasificación con priming? Claro que sí. Filtración,
una levadura sana o una levadura adecuada para gasificar, pero es muy, muy conocida esta que vende Fermentis, creo que la F2 creo que se llama, Sí, que, F2. que no solamente se reproducen poco, por lo cual dejan poco sedimento, sino que soportan esas condiciones extremas que yo le estoy dando a la levadura, que viene desgastada, bueno, como habíamos hablado, acidez, alcohol, pH, presión, porque aparte ya está generando presión, que es otra barrera, y se empieza a complicar un poco el tema de la estabilidad y aparte pues del cambio. Entonces, yo tengo una semana mi cerveza para que gasifique, que es una semana de oxidación. Si fuera si digamos que es una Imperial Stout, una Weizen, cervezas que son de consumo fresco, en esa semana, si no controlo esa temperatura, pues le estoy alargando la oxidación, le estoy favoreciendo la oxidación. Y bueno, otro de los factores que tenemos que tocar es el tiempo, porque siempre hemos pensado que las cervezas con el tiempo mejoran. Eso hay que tener en cuenta, no todas las cervezas mejoran con el tiempo, igual que pues, ustedes son más consumidores de vino que nosotros acá en Colombia. Bueno, yo soy consumidor de ron, entonces a mí el ron siempre va a mejorar con el tiempo, pero en el tema del vino, hay vinos que son de guarda, pero si uno guarda no sé, un Chardonnay Black, o un Sauvignon Black, perdón, uno guarda un Sauvignon Black o un Rosé, la oxidación mata al vino. Igual pasa con muchos estilos de cerveza, una Weizen, las Gosé, los Querel Sour IPA. oxidan. Las IPAs, digamos que ya es como el que ha llevado al estudio de la oxidación. O sea, casi que todo ahora, la disminución del TPO en Estados Unidos y la mayoría de investigaciones para las cervezas lupuladas, pero hay cervezas que oxidan horrible. O sea, cualquier tipo de Ketel Sour, sea una Catarina o sea una Gosé, la oxidación es horrible, o sea, es intomable. Bueno, un montón de estilos que se deben consumir fresco, pero hay estilos que les favorece bastante, que les favorece un poco la oxidación. No es que yo la vaya a no sé cómo es, embotellar de la peor forma para favorecer esa oxidación, sino que una oxidación controlada en unas condiciones adecuadas de guarda, entre unos 12 y 14, bueno, 10 y 14 grados, alejada de la luz, con un bajo TPO también, porque pues en ese caso el TPO también está haciendo su trabajo de oxidación, que llega a un punto donde si es muy avanzado va a ser intomable. Puede favorecer en algunos casos la tomabilidad y la complejidad de las cervezas, pero hay que tenerlo en cuenta, no todas las cervezas oxidan bien y no todas las cervezas alcohólicas oxidan bien. Una tripel tiene un momento de oxidación, de envejecimiento que está muy rica, pero cuando empieza a caer es intomable, que los fenoles se ponen como canela y se pone dulce y pierde esas Sí, características. se pone dulce o membrillo, miel, y no está tan bueno. Sí, sí me gustan las Duvel cuando envejecen. Eso es lo Las, las, personal. las, las cuádrupel, las cuádrupel, Cuádruple también. hermosura, pero una tripel, una tripel es de alto contenido alcohólico, ¿no? Sí, tienen 8 Sí, y sí. 10% de alcohol, pero pierden, o sea, bueno, yo soy de más de la, no sé, cuando hago cervezas belgas soy más de la escuela trapense, que me gusta la cerveza belga seca, y en ese caso cuando la triple envejece pierde esa parte de la sequedad Sí, y sí. un Se poquito pone dulce, dulce, pierde exactamente. su tomabilidad. Entonces, es algo también que hay que tener en cuenta. Y bueno, y ya yendo al tema de las IPAs, aparte que tienen muy poca estabilidad coloidal, que muchas veces buscamos esa inestabilidad coloidal en las IPAs, agregándole saber, bueno, una NEIPA que se le agrega avena, que se le agrega trigo y que se le hacen dry hopping desde las primeras etapas de la fermentación, se busca generar esos complejos proteína polifenol que en ese caso es buscado, pero que en otras cervezas nos generan problemas. Entonces el tiempo no siempre nos va a jugar bien en todas las cervezas. Y bueno, por acá nos preguntan si se puede guardar un Imperial Stout a 0 grados. Sí, A 0 grados. eh, vas a perder algo de complejidad que estarías buscando en la maduración de la cerveza. Dejarla más o menos a una temperatura un poquito mayor, de 12 a 14, te puede ir dando una serie de reacciones de microoxidación, como lo podríamos llamar, que son las mismas que... Claro, ¿no? Por ahí se le llama la oxidación buena. No sé si está bien el término, pero a veces está buena esa oxidación. Sí, es como decir la enfermedad buena. Entonces,
Exactamente. María, esa microoxidación que va haciendo que resalten algunas características de la malta, que le baje la aspereza, por ejemplo, al torrado, a las maltas torradas, a la black, pues, que es muy característico en una cerveza oscura, hace que se pierda un poco ese torrado y se convierta más en el dulzor, que es lo que en otra cerveza no quisiéramos, ahí lo queremos, pero llega un punto donde se vuelven tan ajerezadas que pareces tomando un vino barato, entonces tampoco querés Sí, llegar hasta ese siempre, punto. siempre un Bueno, toquecito de ese jerez está bueno en ese tipo de cerveza, pero coincido con vos, cuando se pone dulce y totalmente ajerezada la tomabilidad es bajísima, digamos. o sea, terminas tomándote como un vino de caja, o un vino de Exactamente. repostería. Acá esos vinos se les son para repostería y ese Borgoña, por ejemplo, que son vinos dulces que no son muy tomables. Bueno, otra reacción de oxidación que tenemos importantísimo porque en las condiciones normales de embotellado siempre se va a dar es la oxidación por la luz, es lo que conocemos como fotólisis, son esas reacciones que se dan principalmente entre bueno, los rayos de luz y componentes isomerizados principalmente de las humulonas, lo que conocemos como las isohumulonas. Sabemos que en el lúpulo pues tenemos una serie de componentes de las resinas blandas, los alfa-ácidos, las humulonas, las comulonas. Hay los que principalmente se oxidan son las isohumulonas y generan unos componentes azufrados, conocemos como tioles, que en el lúpulo se está hablando mucho de tioles, en el vino se habla mucho de tioles, en este caso esos tioles, el MBT, que es el metilbuteno tiol, es el que nos da ese olor ese sabor a zorrillado, a orín de gato, no sé cómo lo llamen allá, Sí, el sí. light stroke, el característico pues, Ujú. de la Heineken, de la Grolsch, de Peroni, que Sí, llegan en base orín verde. de gato. Sí, sí. Un ensayo, por ejemplo, que los que no conozcan el sabor o los que no lo reconozcan, porque creo que todos lo conocemos, lo hemos probado, es agarrar una Heineken de lata y una Heineken de botella, poner a la Heineken bueno, la Heineken de lata se pone en el freezer y la Heineken de botella un día al sol y hacer una cata comparativa y esa diferencia que tenemos ahí es el azorrillado. Entonces, ese azorrillado, o sea, mata el lúpulo, primero mata el lúpulo y aparte genera como un tipo no sé, es como una acidez especiada, bastante desagradable. Acá, bueno, dicen que en Argentina también le llaman Sí. zorrillo. Yo como nunca hablé de un zorrillo, también lo conozco como azorrillado, pero acá es muy perceptible porque acá se vende en los pueblos, se vende mucho, bueno, la Estelar Troa también lo trae, acá se vende una botellita pequeña, se pone como costeñita y la venden mucho en los pueblos. Y a la gente le encanta y es por ese sabor oxidado que ya uno no lo soporta. Que hay que tener en cuenta. Bueno, ellos, digamos, lo deben buscar a eso porque no lo cambian, digamos. Es una Exacto. característica de sus Heineken, cervezas. Heineken en algún momento cuando llegó a Estados Unidos, ellos cambiaron el envase por envase ámbar y el público, hace muchos años, pues hay como temas de esto, como que temas históricos, que la gente se quejaba porque la Heineken no sabía Heineken, o sea, los que habían tomado Heineken por fuera se quejaban de que la Heineken no les sabía igual y tuvieron que volver al envase verde. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que tanto el envase verde obviamente filtra mucho menos la luz polarizada que los envases marrón, pero los envases marrón también permiten el paso de luz polarizada. Es que si yo tengo un envase marrón, no voy a tener oxidación, no voy a tener, este caso, pues, fotólisis o azorrillado. Siempre otro enemigo de la cerveza es la luz. Entonces ahí siempre hay que tener en cuenta, bueno, y algo también hay que tener en cuenta es que muchas veces esa oxidación se da en las neveras en las estanterías de los puntos de venta. Entonces, como cerveceros tenemos que ir a ver, inspeccionar cómo están manejando la cerveza. Acá en Medellín había un local que a mí me gusta mucho y vendía muy buena cerveza de barril, pero a las 4 de la tarde el sol daba directo en la nevera de las botellas y esas botellas se hacen intomables. Entonces ahí toca también estar verificando cómo están manejando las botellas en los puntos de venta. El envase ámbar, como les Bueno, comentaba, ese es todo un tema, digamos. Es decir, controlar eso, viste, es súper complicado y es la vida del cervecero,
Creo que eso es un tema a controlar, no sé de qué forma, pero ver cómo guardan tu producto, ¿viste? Sí, hay lastimosamente, pues digamos que, aunque se ha encontrado en últimas investigaciones, por ahí creo que Birratecnia, bueno, los chicos de Birratecnia escribieron un poco sobre esto en el blog que tiene Leandro, no me acuerdo el nombre del blog, si alguien me lo recuerda, por ahí se lo agradezco. Cytology, que es el blog Ujú, de ujú. Lea. Están hablando un poco que en lata también se podía dar fotólisis. Entonces hay que mirar como cuál sería ese mecanismo de fotólisis que se daría en lata, pero hay que tener en cuenta que pues, la botella ámbar filtra más o menos de un 70 a un 80% de la luz, un envase verde filtra más o menos entre el 40 y el 60, y bueno, un envase transparente filtra solamente como el 20. Entonces ahí la pregunta, bueno, ¿cómo hace Miller? Miller que vende esta Miller Draft que es transparente o Corona, bueno, Justo estaban preguntando eso ahí. ellos utilizan lúpulos preisomerizados o, bueno, extractos, podemos llamar de extractos de isoalfácido, o sea, ellos tienen 100 litros y si quieren, no sé, 10 IBUs, agregan 10 miligramos de extracto y tienen 10 IBUs, es como agregan directamente el extracto amargo y aparte utilizan también utilizan conservantes bueno, que disminuyen, que favorecen esa estabilidad oxidativa principalmente. Tienen como una serie de barreras para evitar esa oxidación en el envase transparente. Entonces tienen antioxidantes que generalmente son químicos, el MBT, no me acuerdo muy bien de los nombres porque los trabajamos hace mucho tiempo para aceites y eran los mismos que utilizaban en la Miller Draft. Y por otro lado, pues tienen el tema de que utilizan directamente el extracto preisomerizado, o sea, extracto de amargor directamente por gotas, bueno, por gotas o pues, en tanques de 6.000, obviamente son ya un poquito más grandes, pero trabajan es con esta forma, por lo cual no tienen estas isohumulonas que son las que tienden a oxidarse mucho más rápido. Bueno, allá Bueno, la tenemos que, mayoría de las cervezas industriales usan extractos, claro, si no todas, sí. y usan esos conservantes que, bueno, protegen un poco la cerveza de todo esto. Bueno, por acá preguntan si se le puede llamar cerveza, pues es un líquido hecho a base de malta y lúpulo. No sabemos de dónde es, pues, el lúpulo pretratado, la malta, parte de la malta cambiada por cereales. No se cumpliría con la definición en un punto, pero aprovechan la tecnología para favorecer su conservación. O sea, tampoco está mal. O sea, yo por ejemplo, soy partidario y como ingeniero de alimentos que soy, pues yo tengo que aprovechar los avances tecnológicos que hay para favorecer, en este caso, una estabilidad de la cerveza. Si yo puedo utilizar un antioxidante natural, obviamente, como, no sé, un ácido ascórbico, que es la vitamina C, para favorecer, digamos, el sabor de la cerveza en la lata, ¿por qué no hacerlo? O sea, no soy enemigo de esas prácticas como la pasteurización, no soy enemigo, pero hay que tener en cuenta algo. Si yo tengo un alto TPO, o sea, si yo tengo mucho oxígeno en mi botella, yo puedo mandarle una tonelada de antioxidante, pero igual mi cerveza se va a oxidar. Sí, sí. Entonces, es juntar las buenas prácticas de proceso con No, un poquito. obviamente que aunque sean industriales, sus procesos son buenos, digamos, con respecto a esto, la oxigenación y demás. Las Ujú. formas y lo que utilizan para elaborarla, bueno, ese es otro tema. Pero, digamos, tienen el equipamiento como para hacer grandes cervezas. Claro, nosotros tenemos un compañero que hace parte del equipo pues, de ciclocervecero y de la Copa del Caribe que trabajó en una de las cervecerías de ABInBev y, por ejemplo, el tema del manejo de levadura que ellos tienen es impecable. O sea, ellos no trabajan con una levadura de menos de un 95% de viabilidad. Nosotros nos Bueno, bajamos hasta el cosa que no sé 78%. si todas las cervecerías artesanales lo hacen. Y nosotros tenemos como un margen del 80%, pues, y Claro. ya, ellos 80% es una levadura que va para el caño. Sí, sí, Entonces, sí, no sí. estamos, ellos, Ojo, bueno, no nos estamos poniendo a favor de las industriales, nada que ver. Pero no, bueno, no, no, no para nada. Es hablar de un poquito también de que hay que aprovechar los insumos que nos da, en este caso, hasta la misma tierra, porque el ácido ascórbico
lo hacen de extractos de cítricos, por ejemplo, y nos favorece la conservación de una cerveza en el tiempo. No soy enemigo de eso en este caso. Específicamente eso, no utilizo nada que sea artificial. Eso sí, creo que hay que ser muy claros con eso. Hay este PB polivinil, no sé qué, que es un clarificante que es sintético, nunca lo he utilizado y no pienso utilizarlo nunca. Me quedo con el Irish Mosh o con el Weirflock. Es también como buscar el intermedio. Hay que buscar ese intermedio entre poder lograr un mejor resultado manteniendo la cerveza natural, sin tipo de aditivos, pues, en este caso artificiales, porque sí podemos hablar de que son artificiales. Entonces, bueno, volviendo al tema de la oxidación, bueno, aquí preguntan cómo aplico el ácido ascórbico. Digamos que la medida estándar es 5 miligramos por hectolitro. Además, vamos a partir de eso, son 5 miligramos por hectolitro. Es bastante poco. Entonces, en un bache pequeño eso está difícil de medir. Bueno, en la oxidación está pues la polémica de la oxidación del lado caliente. Muchos cerveceros viejos de la vieja escuela dicen que no existe la oxidación en el lado caliente. Yo, digamos que mi primer trabajo de tesis de maestría lo hice en extracción de antioxidantes de la yerba mate, que le decía en La Plata. Y bueno, uno encuentra y uno empieza a conocer cómo es el mecanismo de oxidación, la generación de radicales libres, y sí hay oxidación en el lado caliente. Cualquier proceso en el lado caliente que genere turbulencia, hasta el Whirlpool, es que en el Whirlpool a esa temperatura no hay oxigenación, sí hay oxidación en el Whirlpool. Es más, hay algunos datos de nuevas investigaciones en cervezas lupuladas que habla de que estos sabores a cebolla, a ajo, estos tioles azufrados, esos componentes azufrados que se conocen como tioles, en cervezas lupuladas que dan esos sabores a cebolla, sabores a ajo, son promovidos en gran parte por la oxidación en caliente. Siempre le echamos la culpa al lúpulo, que es que nos mandaron el lúpulo malo. A usted pueden mandar el mejor lúpulo, pero si lo oxidas por mal manejo, vas a tener una cerveza de mala calidad. Bueno, yo prendo un poquito la luz. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si existe la oxidación en caliente, cualquier proceso que genere turbulencia, que genere espuma, que genere burbujeo, en el recirculado es muy común. En los homebrewers es muy común que cuando uno recircule, por ejemplo, lo hace por el mismo aro o la misma cruz por donde se hace el lavado, el sparge. Eso es un error muy grande porque a esa temperatura y más con esa cantidad de componentes que tenemos en el mosto, sí hay mucha oxidación. Entonces, el recirculado se hace directamente sobre el líquido. Eso para que lo tengan en cuenta los que sean cerveceros caseros, que el recirculado se debe hacer directamente sobre el líquido. Es más, esa parte que conocemos como la templa, que es el líquido que está entre la cama de granos y la parte que queda expuesta, se recircula directamente ahí porque tenemos que evitar esa oxidación en caliente. Sí, eso, digamos, no es tan difícil hacerlo, digamos, a nivel homebrewer. Hundir la manguerita en el líquido y... Exactamente. Claro, y llenar siempre las ollas desde abajo. Pasa que muchos, por ejemplo, que trabajan en un sistema escalonado de gravedad, pues siempre va a haber un chorrito ahí cayendo, no pone una manguerita que vaya hasta abajo y así evitamos como todas estas reacciones. Por ejemplo, viste los maceradores que tienen esas cruces que largan el chorro así, viste, salpican. Eso es oxigenar, digamos. Sí, y esa oxidación, y más en ese momento donde tenemos muchísimos más componentes disueltos, tenemos hasta lípidos disueltos, porque muchos de esos lípidos pues quedan retenidos en la cama de lípidos, hablamos de grasas que vienen de la malta, quedan retenidos en la cama de granos o precipitan en el trup. Todos esos lípidos que tenemos ahí que se oxidan muy rápido, dejen destapado un aceite de oliva de un día para otro y prueben y huélanlo y sienten el sabor la rancidez oxidativa que es bastante rápida. Entonces, ahí donde todavía tenemos un cultivo, un mosto tan nutritivo, tenemos muchos riesgos de oxidación ahí en esa etapa, por lo cual evitar turbulencias en todo lo que sea la parte caliente. Por ejemplo, muchos de los que hacen este First Wort, que es esa adición de lúpulo, cuando comenzamos a llenar la olla de hervido, se hace porque los polifenoles del lúpulo favorecen, tienen una capacidad antioxidante.
por lo cual el fieldwork, por ejemplo, es una forma de disminuir también la oxidación. No es que hago fieldwork y puedo llenar la olla por encima. El fieldwork me favorece, pero siempre y cuando yo esté llenando mi olla por debajo. No es que me va a evitar cualquier peligro de oxidación. Eso es lo que conocemos como el hot side o la oxidación del lado caliente. Y tenemos también pues, todo lo que es el lado frío, que es ya después de que comenzamos la fermentación. Ahí lo más importante es que cualquier reacción de oxidación no solamente nos puede favorecer o no nos puede generar pérdida de estabilidad sensorial de la cerveza, sino que puede también darle la posibilidad a algunas bacterias anaerobias, o sea, bacterias que necesitan el aire para vivir, que comiencen a ejercer su metabolismo de degradación. En este caso, principalmente pues, muchos de los acetobacters o bacterias, bueno, bacterias aerobias principalmente, son las que pueden, por ejemplo, oxidar el alcohol, lo pueden oxidar de nuevo a acetaldehído o a ácido acético. Entonces ahí tenemos lo pueden reducir a acetaldehído o ácido acético. Entonces ahí es súper importante ya cuidar todo el lado frío, no solamente por la estabilidad sensorial, sino también por la estabilidad microbiológica. Tenemos que también el aire, el oxígeno como tal, favorece la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, al principio de la fermentación, los ácidos grasos, digamos que la levadura sintetiza parte de los ácidos grasos, regenerando pues la membrana celular y todo, pero nos quedan algunos ácidos grasos que cuando se oxidan, ahí es cuando tenemos ese componente que nosotros llamamos el acartonado, ese olor a papel mojado, a libro viejo, que es el trans-2-nonenal, que es una oxidación principalmente de lípidos. Entonces, no en todas las cervezas vamos a sentir esa oxidación, depende también del tipo de malta, del proceso, que siempre estamos pensando que la oxidación va a dar solamente ese sabor a papel mojado, o a cartón, pero pues hay otros mecanismos de oxidación. Por ejemplo, la oxidación de melanoidinas, que es esa oxidación que se da por esos componentes que se generan en el hervido, que son unas reacciones que se dan entre aminoácidos y azúcares, bueno, y calor y agua, generación de melanoidinas. Esa oxidación genera, por ejemplo, cambios de color. No sé si a alguno le ha pasado que cuando las IPAs tienden mucho a ponerse como un marrón feo cuando se oxidan. No sé si te haya tocado ver, Sí, Daniel, una IPA oxidada. generalmente todas las cervezas que están oxidadas, ¿viste? Se ponen oscuras. Se oscurecen y aparte también cambian un poco la retención de espuma. Bueno, cambian un poco el tamaño de la burbuja, pero tiene que ver más también con un tema de estabilidad coloidal de algunas proteínas. Y pues bueno, lo que estábamos hablando en un comienzo de la oxidación de los polifenoles del lúpulo, hay algo que es muy importante y es que siempre hemos hablado que los polifenoles del lúpulo son malos. Entonces, que los polifenoles dan astringencia, que son ásperos. En realidad lo que son malos son los polifenoles oxidados. Cuando el polifenol se oxida, bueno, tampoco es que, pues, cuando obviamente tengo mucho contenido de polifenoles y de taninos, pues voy a tener una cerveza áspera. Eso también está relacionado con el pH hervido. Pero en sí, la oxidación de polifenoles empieza a generar también esa aspereza, ese picor herbal. Si vienen del lúpulo, también podemos tener esos sabores como más grainy, más como a choclo, que no es necesariamente, se distingue mucho del DMS, porque el DMS es como un choclo dulce y la oxidación del grano es como un maíz crudo. No sé si alguna vez se ha tocado moler maíz, Sí, sí, o esa agüita que suelta el sí, maíz. sí. Sí, es Entonces, como un maíz dulce. pero es áspero. Entonces ahí como que empezamos a distinguir también esas características. Bueno, vamos a cambiar un poquito entonces de tema. Estamos hablando del oxígeno, vamos a hablar un poco de lo que es la estabilidad física. Aquí pues nos remitimos a algunos autores Bueno, ahí tenés una pregunta como para terminar el tema del oxígeno, ¿no? Que te preguntan si al comenzar la fermentación hace falta hacer un barrido en el fermentador, digamos, con dióxido. En ese momento me No, parece que no no, hace porque falta. primero, cuando yo estoy llenando el fermentador, mi fermentador va a estar arrastrándome lo poquito que quede. Y lo segundo es que en el metabolismo celular, la levadura necesita oxígeno para
bueno, para su trabajo de respiración y dentro de la respiración pues se reproduce, bueno, regenera su membrana celular, se reproduce, mejora la permeabilidad. En esas primeras etapas el oxígeno, la levadura lo sintetiza bastante rápido, entonces no es necesario barrerlo. Ya cuando voy a trasvasar mi cerveza terminada, terminadas que ya atenuó completamente, sí le hago barridos de CO2. Es más, si todavía tengo fermentación activa y quiero trasvasar para hacer un dry hopping, también tengo que barrer el fermentador así tenga fermentación activa, porque ya la levadura viene cansada, puede que no sintetice todo el oxígeno y aparte el oxígeno que me quede remanente sí me lo pueden sintetizar algunas bacterias que estén en un medio cómodo. En este caso podemos hablar principalmente de lo que son bueno, las acetobacter, pues en este caso que ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. ¿Por qué no son tan importantes? No siempre que las gram positivas son las más importantes, las bacterias lácticas que son anaerobias, pero las aerobias también tienen importancia acá cuando yo tengo malas prácticas y oxigeno mi cerveza. Entonces ahorita vamos a tocar un poquito ese tema, pero no es necesario, volviendo a la respuesta, no es necesario barrer el fermentador porque si nos queda aire, nos queda oxígeno, ese oxígeno se lo va a consumir la levadura. Y es lo ¿Listo? que necesita para reproducirse y demás. Exacto. Es más, es necesario oxigenar la levadura, solamente con el llenado por encima, esa turbulencia que se da, o la Se podría agitación. decir que en el único momento que el oxígeno es amigo es ahí. Exactamente. Después en todas las partes del proceso es el peor enemigo, digamos. Exacto, eso es lo que tiene que quedar claro. El oxígeno en ese momento es un aliado, lo necesitamos para que la levadura genere su reproducción, pues, su activación celular, pero después ya enemigo completamente. Entonces vamos a remitirnos a un autor en el que nos basamos para hablar de esos 4 ítems, que es de Charles Bamford. Bamford habla de 4 ítems principalmente de oxidación, perdón, de estabilidad física. Estamos hablando de lo que son los precipitados. ¿Qué son esos precipitados que se pueden dar, que muchas veces los vemos bueno, muchos los vemos como también células de levadura que puedan quedar en suspensión, pero algunos de estos precipitados que, por ejemplo, algunos los podemos ver cuando se desnaturalizan esas costricas, o no sé cómo lo llamaremos, como esos pedacitos que se generan en el hervido, que uno ve que están como flotando y dando vueltas, esas proteínas naturalizadas. Cuando tenemos altos contenidos de proteína que nos puedan pasar a la botella, estas reaccionan con los polifenoles del lúpulo, bueno, con los polifenoles de la malta, generando unos complejos entre proteína y polifenoles. Eso es lo que conocemos como chill haze, o bueno, turbiedad en frío. Esta turbiedad en frío, pues, es bastante rara porque se da en frío, digamos que es reversible. A medida que la cerveza se va calentando, esa turbiedad se va perdiendo, pero pues genera mala imagen en una cerveza, y hay investigaciones en la parte de aceptación del consumidor. No sé si te conté que trabajo con un laboratorio de análisis sensorial, entonces hay varias investigaciones que hablan de que la apariencia en un consumidor promedio, nosotros no somos consumidores promedio, nosotros somos consumidores especializados, en un consumidor promedio la estabilidad física sí es importante. Entonces me dice, sí, pues que a mí me gustan las NEIPAs y amo las NEIPAs y las pago más caras, pero ¿cuántos consumidores normales aman las NEIPAs? Entonces, para muchos, la estabilidad física como tal es bastante importante. Entonces, ¿cómo se previene este chill haze o esta turbiedad en frío? Pues primero es una selección de insumos, hay que mirar que trabajemos con maltas bien modificadas. Pues a mí me llegan no sé, muchos comentarios de algunas maltas nacionales que de pronto no son de tan buena calidad, que generan este tipo de problemas, pero que tampoco es un problema. O sea, si yo tengo una malta con alto contenido de proteína, lo que hago es un descanso proteico. Me quita un poco de tiempo, pero me favorece la estabilidad de la cerveza. Es más, John Palmer, él dice que siempre hace descanso proteico en todas las cervezas, porque le gusta mucho que la cerveza sea cristalina y bueno, y sea súper limpia. Hasta con las maltas que vienen ahora, que ya están bien modificadas. Sí, él dice que siempre hace descanso proteico. Digamos que uno como que lo piensa mucho por el tema que también parte de esa proteína, bueno, de esos componentes nitrogenados favorecen la retención de espuma, pero bueno,
cada uno, por Bamford es, Charles Bamford, que es un autor muy conocido, pues él, digamos Sí, que sí. se enoja bastante y tiene algo que lo dice por ahí en algunos foros, lo ha dicho como que se pasó toda la vida buscando la cerveza más clara para que ahora estén de moda las cervezas turbias. Entonces, ahora lo queremos, ahora hacemos una neipa y le mandamos 30% de trigo y avena y todo buscando esa turbiedad, pero en la cervecería clásica siempre se buscó todo lo contrario, que la cerveza fuera lo más cristalina posible. Entonces ahí hacer un descanso proteico nos puede favorecer tanto la disminución de proteínas como de betaglucanos, que los betaglucanos también nos generan cierta turbiedad. Importantísimo las condiciones de pH, hervidos. En el hervido uno siempre tiende a macerar cercano a los 5,4, de 5,2 a 5,5 más o menos, pero en el hervido siempre es bueno bajar un poco la temperatura, perdón, el pH, más o menos a 5,2, para buscar esa desnaturalización proteica. La proteína tiende a desnaturalizarse, se separa, ahí es donde uno la ve que se forman como esas membranitas que flotan en el mosto, y ya uno luego con un coadyuvante como un Irish Moss o como un Whirlflow, pues favorece la precipitación en el croup. Ahí te El preguntan qué es el descanso proteico. descanso proteico es hacer arrancar la maceración a una temperatura más baja de la maceración de la temperatura de sacarídeo. Bueno, digamos que en la malta tenemos diferentes enzimas. Tenemos unas enzimas que son proteolíticas, que trabajan es directamente sobre las proteínas de cadenas largas. Las proteínas pueden ser o cadenas muy largas o cadenas más cortas que sean péptidos o aminoácidos, simplemente más pequeñas, péptidos, aminoácidos. Entonces yo lo que hago en un descanso proteico es que hago una maceración más o menos entre 50 y 55 grados, generalmente se empieza en los 52 grados, ahí trabajan las enzimas proteolíticas. ¿Qué quiere decir que son proteolíticas? Que trabajan directamente sobre la proteína, haciendo las más pequeñas, genera péptidos y aminoácidos libres que le sirven también a la levadura como alimento. Y ya luego yo hago mi calentamiento lento, más o menos 1 grado centígrado por minuto, y lo subo a la temperatura de sacarificación, que es la temperatura ya de maceración, que depende de cada cervecero, entre 62 y 70 grados. Entonces ahí lo que busco en esa primera escala de maceración, sí, por 15 minutos, es más, hay algunos que lo hacen, que es lo que hablan de una maceración continua, y es que simplemente arrancan en 50 y lo van subiendo muy despacio hasta la maceración, hasta la sacarificación. Pero más o menos entre 15 y 20 minutos es más que suficiente. Pues bueno, volviendo al tema del pH, maceración a pH pues normal, 5,5, pero el hervido, si hacen un ajuste de pH para favorecer esa desnaturalización también de algunas proteínas que luego se precipitan y forman el truco. Ahí es muy importante también los niveles de calcio. Recomponer calcio en el hervido es muy importante. Uno muchas veces cuando trata el agua, lo que hace es que piensa en el agua como si fuera un agua de la fuente. Hay que tener en cuenta que parte del calcio que se agrega en la maceración precipita como un complejo de fosfato de calcio, pues del fosfato de la malta y calcio, hace que precipite, por lo cual perdemos calcio en la maceración. Ese calcio luego lo tenemos que recomponer en el hervido para favorecer tanto la coagulación proteica, la generación del TRUP como tal, como luego que las levaduras, cuando terminan de fermentar, también se unen entre ellas y decanten, haciendo que la cerveza sea más limpia. Entonces, el nivel de calcio es importantísimo. Creo que se podría dar una charla completa de la importancia del calcio, pero en este caso tener niveles siempre por encima de 50 ppm, que creo que es tanto Sí, importante. sí, me parece que lo bueno en eso es hacer agregados en olla, en el Uh-huh, hervor, porque en la maceración ahí decanta un montón. uh-huh. Dejas atrás lo que llevas a olla de hervor, así que siempre está bueno dejar un porcentaje y tirar ahí en la olla. Claro, ahí también manteniendo pues, que es súper importante, manteniendo esa relación sulfato-cloruro, pues que creo que no está de más decirlo, pero sabemos que es un tema pues, de otra charla también. Pero el nivel de calcio es importantísimo entonces en la olla de hervido para favorecer tanto la coagulación de la proteína como la precipitación de esa proteína y de la levadura también, porque el calcio también favorece la precipitación de la proteína al final de la fermentación. Ahí Entonces te hay que... preguntaban
¿Qué pasa con la espuma, con el descanso proteico? En realidad no pasa no se afecta tanto porque yo no estoy acabando con, porque uno siempre dice que bueno, porque uno puede pasar, digamos que la proteína tiene varias estructuras, desde una cuaternaria, bueno, desde una primaria hasta una cuaternaria. La cuaternaria es un nudo, como dicen ustedes, es un bollo de cadenas. Yo la voy desnaturalizando y la voy cada vez desenredando más. Entonces yo siempre voy a tener proteína. Obviamente, si hago un descanso proteico muy largo, pues puedo desnaturalizar suficiente proteína para dañar la retención de espuma, pero siempre que yo voy a tener proteína, obviamente la voy a tener en una cadena o en una estructura más libre o más suelta. Eso es algo que hay que tener en cuenta. No es que yo acabo con la proteína y no me queda nada. Simplemente la voy, digamos, yo la tengo súper unida entre diferentes cadenas. Llega un momento donde la paso a una estructura terciaria, que están unidas polo a polo, luego la paso a secundarias, que son ya, digamos que cadenas muy largas, y luego la paso a aminoácidos. O sea, yo voy descomponiendo de una estructura muy compleja a una más simple, pero no necesariamente es que me vaya a quedar sin proteína, eso creo que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en el descanso proteico, yo daño esas estructuras más complejas, pero quedo con estructuras un poco más simples que igual me van a favorecer la retención de espuma. ¿Listo? Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Y no solamente la retención de espuma está por proteínas, también está por azúcares residuales. Entonces, también Bueno, depende mucho. ahí lo que hablábamos de la olla, te pregunta si un tercio de ese calcio a calcular, eh, agregar en la olla de hervor. Pues, o sea, yo partiría de como mínimo tener 40 ppm de calcio en maceración, pues porque el trabajo enzimático también necesita, las enzimas también necesitan un poco de calcio para generar esos puntos de interacción de la enzima con el sustrato, pues en este caso que es, bueno, no con el sustrato, sino con el punto activo que es el almidón. Entonces yo necesito más o menos unos 40 ppm en la maceración. Tengo que tener en cuenta que de esos 40 ppm, aproximadamente el 50% me va a precipitar, entre el 40 y el 50%, lo que dicen pues, los libros. Entonces el 40 y el 50% me precipita, por lo cual yo quedaría con 20 ppm. 20 ppm es deficiente, es calcio deficiente para la levadura. Entonces ahí yo recompongo con, digamos, volviéndolo a llevar a 50 ppm. Uno siempre, o sea, excederse con calcio es muy difícil, digamos que hasta 100 ppm no hay ningún problema con el calcio. Entonces siempre es bueno recomponer calcio en Sabiendo también que en el Whirlpool y en lo que te va a quedar en la olla, también ahí va a tener Exacto. calcio. Estamos hablando de que, Digamos, vas claro, perdiendo calcio en todos los procesos. exacto. Entonces por eso siempre uno piensa como en que a la olla como mínimo tienen que llegar 100 ppm, ¿cierto? Bueno, súper importante. Juan Hay David, se va a formas. cortar en breve. Cortamos y volvemos, Dale, no hay problema. pues ya se cumple la hora. ¿Ah? Dale, Bueno, dale. ahí volvemos. Chao. Bueno, ahí está Juan David de vuelta. Bueno, Volvimos. bueno, avísame si hablo muy rápido porque pues hay veces No, se me no, va yendo la lengua. no, está muy bien. No, está muy bien. Mirá que yo estoy medio lento porque estoy como ahí, no sé, resfrío, gripe, no sé qué tengo, así que, Bueno, pero en esta está fantástico. cualquier estornudo hay que tenerle miedo. Sí, pero bueno, ojalá que, que no sea nada raro. No, 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 todavía tenés que agarrar una birra, olerla y si la olés, tenés que celebrar que estás bien. No, está bien, de olfato, está bien, está bien. Buenísimo. Pero bueno, no sé, veremos. Uy, qué pregunta larga esa. Bueno, acá le estaba leyendo. Ujú.
Recomendá hacer adiciones de CO2 durante todo el proceso de elaboración. Ah, sí, sí. Sí, Sí, estuve yo en ese vivo con Boris. Él decía que en el macerado en sus equipos hacía inyección de dióxido, viste que él diseña, sí. y inyectaba dióxido de carbono continuamente. Sí, hay diferentes prácticas. Por ejemplo, muchos cerveceros lo que hacen es que directamente cuando llenan las ollas agregan ácido ascórbico o metabisulfito, que también son antioxidantes. Es más, casi que toda el agua la tratan directamente con ácido ascórbico y metabisulfito que son antioxidantes, pues como tal, para disminuir el contenido de oxígeno. Hay diferentes prácticas. Boris es en algunas cosas, bueno, uno tiene que también hacer lo que le funcione. Yo nunca lo he hecho. Me parece que hay prácticas que están más relacionadas con el diseño de los equipos que funcionan, pero no está de más. O sea, Boris lo dice, él le tiene pánico al oxígeno. Él nos contaba que él se iba por toda la manguera, pegándole a las burbujitas hasta sacarlas burbuja por burbuja. Entonces me dice, bueno, está re loco. Pero sí, son métodos, yo creo que hay diferentes métodos, cada uno mirará cuál le funciona. Eh, el metabisulfito no afecta el trabajo de la levadura, no afecta el trabajo de la levadura, afecta el trabajo de las bacterias principalmente. Y aparte se utilizan cantidades muy pequeñas. Bueno, iba a hablar pues un poquito de los diferentes métodos para medir estabilidad acelerada, pues en este caso estabilidad coloidal. En realidad casi todos los métodos funcionan de la misma forma. Lo que se hace es que se someten las cervezas a cambios de frío-calor. Digamos que el más común, el que uno podría hacer es tener la cerveza a más o menos entre 37 y 40 grados y 4 semanas y luego 8 horas. Y luego 8 horas en frío, pues, digamos que más cercano a la congelación. Lo que dice esto es que más o menos cada semana, o sea, yo tengo mi cerveza 8 días a 40 grados, que puede ser en la misma estufa donde hago los conteos celulares pues, de recuento de bacterias y todo. Lo tengo a 40 grados una semana, luego la paso a refrigeración no más cercano a 0 grados. Lo que hago es que la sirvo y miro simplemente la estabilidad, o sea, la cristalinidad. Eso lo puedo hacer muy visual y más o menos eso me va a representar un mes de almacenamiento. Lo ideal sería llevar esos ensayos a espectrofotometría, pero bueno, obviamente pues en nuestra tecnología y para la capacidad de cervecería que nosotros tenemos, pues no llegamos a esos niveles. Yo siempre trabajo con metabisulfito de sodio. En realidad creo que no hay diferencia, vuelvo y te digo, o sea, la cantidad son tan pequeñas que no afecta ni siquiera el sabor. Y es tan pequeño también que no baja el pH. Igual si te baja el pH, estarías buscando eso tanto en macerado como en lavado, entonces no habría problema. Yo evito utilizar, por ejemplo, ácido cítrico para acidificar porque siento que después de un punto me empiezo a percibir un poquito el sabor, utilizo ácido láctico, pero si el ascórbico o el ácido ascórbico, por ejemplo, me baja el pH, igual estaría buscando bajar pH, entonces no habría ningún problema. Me pasa lo mismo con el cítrico. Y con el láctico, Sí, yo uso fosfórico. Sí, con el cítrico siento como limón. sí, que no es malo. Y pero si uno Claro, hiciera una cerveza lupulada, digamos que se camuflaría con el lúpulo, pero sí, sí. me parece que el fosfórico es mucho más limpio. Bueno, Ahí, antes que, bueno, de lo que hablábamos hace un rato, tenías una pregunta. eh, si el oxígeno no se va en el hervor, lo que hablábamos con la mira, el oxidación. oxígeno como tal se va en el hervido. Lo que pasa es que se generan unos componentes que en inglés se conocen como ROS, que son las especies reactivas de oxígeno, que ya son radicales libres. O sea, suena muy feo, pero es lo mismo que es el cáncer en el ser humano. El cáncer no lo causa el oxígeno como tal, porque el oxígeno obviamente es un oxidante, el cáncer lo causan radicales libres que se generan en células, en moléculas, entonces lo mismo pasa en la cerveza. Tenemos radicales libres, o sea, componentes que ya son inestables y que están reaccionando, que se conocen como reacciones de autooxidación. O sea, ahí yo no hablamos que porque el oxígeno como tal tendería a estabilizarse cuando se pega una molécula que tenga pues
en este caso una, o más, bueno, a una molécula negativa, se pega y se acaba. Pero las reacciones de autooxidación son reacciones que no paran, son como reacciones en cadena y se generan es en las turbulencias que nosotros generamos en todo el lado caliente. O sea, son moléculas inestables. ¿Cómo las estabilizo, por ejemplo? Con un antioxidante, con un ácido ascórbico, con metabisulfito, bueno, hay un montón de otros antioxidantes también sintéticos, obviamente no vamos a hablar de esos porque no nos gustaría mucho utilizarlos, pero lo que causa esa oxidación, que son los radicales libres, no se evaporan, el oxígeno como tal sí. Entonces esa creencia de... Esa La lluvia del lavado. Bueno, hablábamos un poquito de eso de la cruz que tira el chorro Eso hay que ahí. tener dos cosas, hay que tener ahí en cuenta dos cosas. Una, que no esté muy alta, si está muy alta, igual oxida. Pero la segunda es que a esa temperatura y a ese pH es muy baja la oxidación, pero obviamente hay que hacerla lo más cercano a la templa. ¿Listo? Entonces eso creo que sería lo más importante, más que, bueno, y no a una presión muy alta, porque si hay una presión muy alta, pues una presión es una turbulencia, va a haber mucha turbulencia y va a haber oxidación. El ácido ascórbico se agrega directamente al agua, se agrega, es más, muchos cerveceros lo agregan hasta en el llenado del agua, del tanque de agua caliente, la llenan directamente con ascórbico. Bueno, vamos a hablar de otro elemento, otro componente que influye en la estabilidad de la cerveza y creo que lo deberíamos tener suficientemente controlado, que ya es lo que es la estabilidad microbiológica. Tenemos que partir primero que la cerveza difícilmente va a ser, bueno, que es un medio estresante para la mayoría de microorganismos. Primero, pues por el bajo pH. Estamos hablando de que el pH de la cerveza está más o menos cercano a 4.5 o por debajo en algunos estilos. Tenemos un contenido de alcohólico, un contenido de alcohol relativamente alto. Estamos casi siempre por encima de 4% de alcohol. Los isoalfaácidos inhiben el crecimiento de muchas bacterias, pero las bacterias pueden mutar y pueden hacerse resistentes a los lúpulos. Es más, muchas bacterias lácticas que en condiciones normales son resistentes a los isoalfaácidos, pueden proliferar en una barrica o pueden proliferar en condiciones extremas. Entonces, tener en cuenta ahí que aunque los isoalfaácidos generan una barrera, hay microorganismos que pueden soportar todo eso. Tenemos bajo o ningún contenido de oxígeno si tenemos unas buenas prácticas. ¿Qué más? Tenemos presencia de oxígeno disuelto, esa presión, esa presión parcial que nos genera el CO2 y la presión y la sobrepresión, porque lo que tenemos es una sobrepresión de CO2, también inhibe muchos microorganismos, y tenemos baja cantidad de nutrientes. O sea, tenemos un medio que creeríamos que no es apto para muchos microorganismos, pero hay algunos que sí pueden crecer. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los patógenos difícilmente crecen, como las enterobacterias, como la salmonela y los estafilococos, difícilmente crecen en el medio de la cerveza. Ahí es muy importante, lo que hay que tener en cuenta los que en algún momento quieran hacer cervezas de fermentaciones salvajes, que hay algunas enterobacterias que sí alcanzan a crecer en el mosto, pero se inhiben por las condiciones cuando el mosto pasa a ser cerveza. O sea, si uno va a hacer una fermentación alámbica o una fermentación espontánea, al principio de la fermentación, o bueno, en el mosto, puedo tener bacterias patógenas. Entonces, una recomendación es no probar el mosto hasta que tengamos aproximadamente, bueno, hasta que estemos por encima de 4% de alcohol, o por un pH por debajo de 4.4. Ahí podemos tener la seguridad de que no hay bacterias patógenas, bueno, que no hay microorganismos patógenos, porque no necesariamente pueden ser bacterias. Sí tenemos muchos microorganismos y bacterias y algunas levaduras salvajes que pueden crecer en la cerveza. Tenemos lo que son el género de las gram positivas. Pues no vamos a entrar mucho en el tema microbiológico. Las gram positivas son las que se alcanzan son las que pueden tener un colorante. Ahí tenemos lo que son los más importantes, los lactobacilos y los pediococos. Los lactobacilos son los que generan ese aroma a leche, a kumis, que los queremos, por ejemplo, en las Kettle Sour, pero en otras cervezas obviamente no lo queremos. Algunos estafilococos, algunos micrococos que pueden crecer, no son tan importantes. Acá los más importantes son los lactobacilos y los pedios. Los pedios son muy bonitos, porque cuando uno está haciendo una fermentación con un blend de bichos salvajes, generan
generan algo que se conoce como el ropines, es que agarran los azúcares residuales y los convierten otra vez como en cadenas más largas de almidón y se genera, la cerveza se pone viscosa. Entonces ahí es cuando uno dice que Sí, sí, se pone. Vos sabés que justo me acordé en una cata, no me acuerdo qué copa era, me tocó en la mesa una cerveza así. Era un aceite, era el pedio. y huele, Obviamente que no era una cerveza con pedio, era una contaminación, digamos. claro. Y era un aceite. Lo que hay que tener en cuenta principalmente con las bacterias gram positivas es que las bacterias gram positivas son anaerobias, o sea, ellas pueden crecer en ausencia de oxígeno. Por eso, vuelvo y pongo el ejemplo. Cuando nace un Kettle Sour, uno de los enemigos del Kettle Sour, por ejemplo, es el oxígeno. Uno busca siempre, ahí sí, barrer la olla con CO2, el headspace, sacarle todo el aire posible, porque pues muchos microorganismos aerobios, en este caso, como los acetobacter, sintetizan el oxígeno. Las bacterias gram positivas son anaerobios, o sea, no necesitan oxígeno, pueden crecer en presencia de oxígeno, pero no lo necesitan para vivir. Entonces, yo puedo tener ya la cerveza terminada, tapada, gasificada, y puedo tener crecimiento de bacterias lácticas, como nos comentábamos, como el pedio. Eso que a veces se conocen como exopolisacáridos y generan esa película. Eso se ve muy bonito cuando están en una barrica, porque quiere decir que la fermentación va bien. O sea, ya de ahí lo que sigue es que salgan los bretanomices, se coman todo ese ropines, todos esos exopolisacáridos y ya generan toda esa complejidad pues, típica de las lámbicas, de las fermentaciones salvajes. Tenemos otro grupo que son las bacterias gram negativas. En este caso tenemos algunas anaerobias, algunas que también crecen en presencia de oxígeno. Tenemos las pectinatus, la megasfera, selenomonas, una serie de bacterias que la mayoría generan acidez y pueden convertir el oxígeno tanto, o sea, pueden degradar el alcohol por reducción, lo pueden reducir de nuevo a acetaldehído o lo pueden convertir también en ácido acético, por lo cual pues el acético sabemos que es una acidez mucho más desagradable que la láctica. Muchas veces una cerveza que vaya por un camino de fermentación láctica uno le da tiempo y puede ser hasta tomable, pero cuando va por la vía acética, ya tristemente, si es una barrica o si es una birra, va para el tacho porque son intomables. O sea, tomarte un balsámico, un vaso de balsámico no es fácil. Y la barrica también, La barrica para decoración, no sirve más. esa queda para decoración. Y bueno, y ya tenemos las levaduras salvajes. De las levaduras salvajes, pues la más importante es el Brettanomyces, que aunque a muchos nos gusta, no siempre lo vamos a querer. O sea, el Brettanomyces tiene un tema complicado y es que es difícil de eliminar. Bueno, todas estas bacterias, entre todas que hemos hablado, son complicadas porque pueden sobrevivir fácilmente en el ambiente, por lo cual pueden salir de pues pueden por medio de la barrica, cuando se destapa, cuando se saca mosto, pues que es difícil, pero puede pasar, puede llegar a un fermentador, pueden generar biofilm. ¿Qué es un biofilm? Es como que ellas generan una película que las protege de los agentes de limpieza y de los desinfectantes, entonces siempre están ahí proliferando, bueno, viviendo, puede que no crezcan mucho, pero sí pueden estar cayendo. Nos muestran acá el cambio de color de la cerveza en barril, puede verse oxidación, claro. Si tienes mucho oxígeno disuelto en el barril, aparte de lo gas, si tienes oxígeno, porque no lo purgaste bien, porque no lo llenaste del todo, porque le sacas por partes. Uno muchas veces agarra un barril, llena las 10 botellas que va a vender o que se va a tomar y lo deja ahí a temperatura ambiente, todo eso va favoreciendo la oxidación y eso hace que cambie de color. Entonces, bueno, volviendo al tema de las levaduras salvajes, tienen, aparte de que generan biofilm, crecen en un medio muy parecido al medio en el que nosotros trabajamos con la levadura. Y aparte, digamos, los que trabajamos con yo soy amante del pez, no, me gusta el peracético como desinfectante, teniendo en cuenta pues, que también es un oxidante, pero eso es también manejarlo bien, manejarlo a su forma para que no oxide la cerveza. Pero, ¿qué es el ácido peracético?
digamos que es una unión, es una mezcla entre peróxido de hidrógeno, agua oxigenada y ácido acético. O sea, una bacteria acética puede crecer pues no puede dar una adición de ácido peracético, no es para ella como tal. Por lo cual, ahí es importantísimo la limpieza preproceso, hacer una buena limpieza y evitar el oxígeno disuelto. ¿Por qué el oxígeno disuelto? Porque si yo tengo oxígeno, me pueden comenzar a proliferar las bacterias acéticas. Y bueno, no queremos ese tipo de oxidación, creo que acética por lo menos no la queremos la podríamos querer en algunos, la podríamos soportar en algunos, y bueno, igual con los bretanomices. Los bretanomices tienen el tema y es que, aparte que son difíciles de eliminar, son muy lentos para expresarse, por lo cual, mientras yo deje la cerveza más expuesta, pues más me van a ir degradando. Hagan de cuenta como si yo tuviera una segunda fermentación. Pero hay levaduras salvajes que pueden crecer en frío. Entonces, no necesariamente que yo tenga la cerveza refrigerada va a ser una barrera para las diferentes bacterias. Bueno, y ya creo que el último, desde lo último que vamos a hablar, es ya lo que es el tema de la estabilidad sensorial. Todo esto que hemos hablado pues está relacionado con la estabilidad sensorial, pero cuando ya queremos nosotros medir esa estabilidad sensorial tenemos que determinar una serie de variables. No sé, yo te vi un rato como pixelado, sí, no sé. Bueno, ahí no estamos bien. Listo. Entonces, hay formas de establecer lo que es la estabilidad sensorial. Uno como cervecero tiene como la responsabilidad de decirle al consumidor, porque es que volvemos al caso que yo contaba al inicio de la IPA esta de Russian River. Ellos te ponen, esto tiene un mes de fecha de caducidad, no porque se contamine, no porque le crezcan bichos, sino porque ahí es el punto donde ellos consideran que su estabilidad sensorial no es la óptima para lo que ellos quisieran que el consumidor probara. Entonces creo que nosotros tenemos la responsabilidad de establecer esa estabilidad sensorial y hay varios métodos. Por ejemplo, bueno, siempre se pueden hacer ensayos de estabilidad acelerada. Un ensayo de estabilidad acelerada es que más o menos un día a 40 grados te equivale como a 20 días de oxidación. Son pues más o menos como estándares que se manejan. Hay cervecerías que lo manejan que 40 grados de un día son un mes, pero bueno, cada uno establece esos estándares. Muchos lo que hacen son ensayos en tiempo real. Entonces uno puede hacer un ensayo en tiempo real, por ejemplo, y es, yo dejo mi cerveza a temperatura, condiciones ambientales normales, digamos que si yo estoy acá en Medellín, la dejo a 25 grados, y yo voy probando, voy sacando muestras, y cuando yo diga, esta cerveza ya no sabe a cerveza, yo establezco esa estabilidad sensorial. Obviamente, hace mucho perdió sus características, pero uno es más, pues, se es más permisible y mucho en cervecería industrial cuando es pasteurizada, cuando tiene un montón de tratamiento. Entonces esa sería como digamos que la menos apropiada. Hay otro segundo método que lo que yo haría, pues lo que uno haría es, yo voy probando mi cerveza, voy haciendo obviamente mis notas de cata, y cuando yo diga que la cerveza perdió el 50% de esas propiedades que yo quisiera tener, yo establezco esa como mi estabilidad sensorial. O sea, cuando mi aroma de lúpulo bajó a la mitad, cuando ya empiezo a percibir dulzor, digo, hasta ahí mi cerveza tiene una estabilidad sensorial. Y la tercera, que digamos que es la que yo recomendaría por un respeto al consumidor, es cuando yo como cervecero percibo el cambio más importante de mi cerveza. O sea, yo voy probando mi cerveza en tiempo real, bueno, o en acelerado también para hacer una comparación, que eso es importante que hablarlo, que se correlacionen los ensayos de estabilidad real con estabilidad acelerada. Yo voy probando mi cerveza y cuando mi cerveza pierde el atributo más importante para mí, ahí establezco yo la estabilidad sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Si yo pruebo mi cerveza, que es una cerveza lupulada, por ejemplo, siempre uno pone el ejemplo de la cerveza lupulada porque es la que más fácil pierde como esas características, y yo la quiero que sea cítrica, frutos tropicales, y yo en algún momento la pruebo y ese día yo digo, hoy me sabe a mermelada, ya no me sabe a fruto fresco, sino que me sabe como a fruto cocido. Ahí es mi estabilidad sensorial. Esa sería en el caso de estas cervezas que son, digamos, menos estables en el tiempo.
yo podría establecer esa fecha como estabilidad sensorial. Para mí, a mí me parece impresionante, pues, pongo siempre el ensayo de Russian River porque ellos le ponen específicamente 28 días. Y uno dice, 28 días es Sí, nada, cuando yo tengo acá IPAs que les ponen 6 meses de vida útil. ¿Por qué? Porque el cervecero, que sabemos que es un buen cervecero, que está re loco, todo, él dijo, ese día para mí la cerveza ya no me sabe como yo quiero. Entonces, ahí paro mi estabilidad y esa es la fecha de vencimiento que le voy a poner. ¿Por qué? Por un respeto al consumidor. Entonces, creo que sería como, pues hay diferentes formas, cada uno establece la que más le convenga y la que más aplique a su proceso, pero siempre es importante hacer esos ensayos. Algo pues que hay que tener en cuenta es que yo puedo eh, hacer unos ensayos en los cuales hago un ensayo de estabilidad sensorial acelerada, lo pueden hacer en el laboratorio, en la misma estufa donde hicimos el ensayo de estabilidad coloidal de 40 grados, entonces más o menos un día a 40 grados centígrados equivalen a un mes de envejecimiento, entonces es como el ensayo mucho más rápido y sí, la pregunta esa es en la fermentación, se le cayó a 15 grados la temperatura, si eso afecta, digamos, la cerveza. te puede afectar la fermentación. A todos ahorita estaba hablando con un cervecero que también estuvo con ustedes hace días, me contó que se le dañó la solenoide del fermentador y se le bajó la cerveza en fermentación a 2 grados. Pero sí, se puede hacer, vos si puedes la volvés a subir a temperatura de fermentación, depende en el equipo donde estés, si estás en un tacho, la agitas un poquito para que levantes un poquito la levadura, si estás en un cilindro cónico, le puedes mandar un poquito de CO2 por debajo para que levante la levadura y vuelva a activar la fermentación, pero esperaría que no tuvieras muchos problemas. Entonces, bueno, con los ensayos de estabilidad acelerada, pues se han hecho como también varias investigaciones y se han demostrado que, aunque no es, digamos que paralela a la oxidación, o sea, no es que los cambios son paralelos, o sea, van de la mano, sí se relacionan los cambios que se dan. Entonces, digamos que la conclusión del ensayo de predicción de la estabilidad acelerada, del envejecimiento sensorial acelerado, lo que demuestra es que sí hay una correlación entre un ensayo acelerado y un ensayo real en algunos tipos de cervezas, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero pues creo que el ejercicio que tiene que hacer cada uno es darle tiempo a su cerveza, hacer esos ensayos y no lo pueden hacer acelerado porque no tienen el equipamiento como una estufita que pueda mantener la temperatura. Hagan ensayos a tiempo real para que cuando el consumidor pruebe la cerveza se lleve la experiencia que ustedes quieran que el consumidor tenga. O sea, tener una cerveza, ojalá todos pudiéramos tener la cerveza tirada directamente desde el BBT, pero pues es difícil. Pues, entonces, digámosle al consumidor cómo debe conservar la cerveza, cuándo la debe consumir y cómo la debe consumir para que la experiencia de consumo sea la más apropiada. Si te preguntan qué productos pueden usar para que la cerveza no refermente en botella, Mira, no debería refermentar, digamos, ya la lo fermentación primero que vos deberías ya hacer terminó. es medir tu fermentación y cuando tengas, pues, digamos que la quinoa más fácil hace es que cuando uno tenga 3 días la misma densidad, quiere decir que ya terminó la fermentación. Si tenés refermentación en botella, quiere decir que tenés azúcares residuales, por un lado. Pero no siempre que haya sobregasificación quiere decir que hubo refermentación. Puede haber sobregasificación por contaminación o puede ser también por esto que se conoce como precipitación de oxalato de calcio. Cuando no tiene baja cantidad de calcio en el proceso, luego en la botella se generan unos microcristales que se conocen como oxalato de calcio que precipitan y es como si vos agarraras una botella y le echaras sal. Obviamente la botella va a tender a expulsar o a perder, digamos, esa estabilidad del CO2. Entonces no siempre la sobregasificación, en este caso el ghosting o ese efecto volcánico se debe a sobregasificación para que también tengan mucho cuidado con los niveles de calcio. Entonces, bueno, eso sí, si tengan algunas preguntas, Daniel, yo creo que ya vamos bien de Sí, tiempo. sí, Pues esto es sí, algo que, te la estoy anotando. bueno, buenísimo. Entonces, bueno, esto era como algo de lo que les quería compartir. Lo importante es que empiecen a evaluar los procesos,
evaluar las materias primas, verificar que cada paso del proceso lo estamos haciendo bien, y eso nos va a llevar a que cuando el consumidor compre la cerveza, bueno, o el amigo al que ustedes le regalan la cerveza la pruebe, pues se lleve la mejor experiencia de consumo. Bueno, ahí te preguntaban, bueno, la mayoría la estuviste respondiendo a medida de la charla. La última era esa, ¿y cómo estabilizar la cerveza en botella y lata? Bueno, lo que han demostrado diferentes investigaciones es que lo más importante es tener un bajo oxígeno disuelto. Entonces, digamos que tener eso es lo que se conoce como el oxygen residual packaging, no me acuerdo cómo es bien la traducción, pero es el oxígeno pues, que queda en la botella o en el producto terminado. Es tener baja cantidad de oxígeno en la botella, o sea, casi que cuidar cada etapa del proceso. Yo no es que esté recomendando el uso de antioxidantes, pero digo que no me parece que sea una mala práctica. Hay cerveceros que lo utilizan, que lo saben usar muy bien, entonces es una opción también. O sea, para mí lo más importante es siempre un buen cuidado del proceso, cada etapa evitar turbulencias, controlar las variables, escribirlas y estar evaluando siempre sensorialmente la cerveza, y una buena conservación, mantener la cerveza en frío, alejada de la luz, que digamos que serían como las condiciones físicas que yo le debería dar al producto terminado. El TPO, sí. ¿Cuánto le afecta el agregado de frutas a la cerveza en bacterias? Tampoco, Contaminación. tampoco debería afectarle, porque pues yo debería hacer un buen proceso de desinfección de la fruta. Hay métodos para, pues, yo soy, por ejemplo, yo afortunadamente acá en Colombia tenemos buenas frutas, y yo casi que tengo pues amigos, porque como te comenté que trabaja con empresas de alimentos, tengo amigos que tienen empresas de pulpas de frutas, y yo vamos, compramos la fruta, desinfectamos, vaporizamos la despulpadora se vaporiza, se despulpa la fruta, e inmediatamente va al fermentador. No debería afectar si tenemos un buen manejo inicial de la fruta, una buena desinfección. Si crees que hay problemas, pues hacer un escaldado rápido puede ser una opción. 68 grados, 1 o 2 minutos máximo puede funcionar. Y obviamente agregarlo cuando la fermentación todavía esté activa. ¿Por qué? Porque si tenés azúcares residuales, pues la fermentación activa bueno, la levadura va a sintetizar esos azúcares residuales, te va a quedar específicamente el sabor y aroma que querés. Hay métodos de preparación de la fruta para evitar contaminaciones. La congelación, por ejemplo, es un método que favorece pues, la generación de cristales de agua, perfora la membrana celular, haciendo que disminuya la carga microbiana. Puedes hacer algún extractos alcohólicos, es una opción. O sea, hay varios métodos, pero no debería afectar. Cuuando uno hace un escaldado, como es un escaldado rápido, no cambia mucho. Algunas frutas son muy sensibles al escaldado rápido, eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre va a haber azúcar, o sea, siempre que yo agregue fruta va a tener azúcares fermentables. La fructosa, por ejemplo, es fermentable por la levadura. Entonces, siempre es un buen manejo. Para mí lo más importante es un buen manejo de la fruta y conocer la fruta que estén trabajando. Si tiene mucho contenido de pectina, entonces sí, cuando tiene contenido de pectina, por ejemplo, si es necesario, la piña, por ejemplo, que tiene mucha pectina, si es necesario hacer un escaldado para inactivar, bueno, más que todo para degradar la pectina, pues que es otro de los componentes que puede generar inestabilidad coloidal, generando turbiedad. ¿Cómo evitar el barro en la botella? Yo lo primero que haría sería darle suficiente tiempo a la levadura para que decante, que eso lo puedes hacer con frío. O sea, el frío para mí es el mejor. El frío para mí es el mejor clarificante, tanto que esta semana iba a hacer una hazy IPA y le di mucho tiempo de frío porque me fui de paseo y me quedó cristalina. No me quedó cristalina, pero me bajó mucho la estabilidad coloidal. Yo tiendo a hervir a pH muy bajo, 5.1, 5.15 más o menos, entonces me bajó mucho la proteína. Pero el frío es el mejor clarificante, entonces lo que deberías hacer es, terminó fermentación, pues le das el tiempo suficiente para que reabsorba el diacetilo, que son más o menos 3 días más desde que termina la fermentación. Ahí la mandas a frío
y cuando estés trasvasando para embotellar, pues no sé cómo lo hagan el embotellado, siempre hacerlo desde la parte más alta del fermentador, bregando a dejar la mayor cantidad de sedimento posible. Esa es la mejor forma, para mí el mejor clarificante y el más accesible es el frío. Sí, de todas maneras, si él hace carbonatación natural, le va a quedar Exactamente. la levadura en el fondo de la botella. Es inevitable, digamos. Sí, La única que le queda es carbonatación artificial. exacto, pero siempre, mientras menos levadura pases a la botella, pues más pequeña va a ser la torta. Lo que pasa es que muchas veces tiran la cerveza muy verde, bueno, muy verde no, todavía muy turbia, muy cargada de levadura y claro, es un pedazo de pan en el fondo. Pero creo que el frío es el mejor ayudante que puedes tener y luego cuando la vayas a servir, pues le das suficiente frío para que decante bien esa levadura y la servís sin agregar la levadura. Hay gente que dice que le encanta echarle esa levadura a la botella, me parece feísimo. Es cuestión de gustos, pues en algunas cervezas, muy específicamente una Saison y creo que una Lambic, ya nada más le echaría la levadura. Pero creo que el frío sería el mejor ayudante ahí. ¿La pasteurización contribuye a la estabilidad de la cerveza? Esa es otra. Favorece la estabilidad microbiológica, sí, pero no a la coloidal. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y aparte, si yo tengo alto TPO, o sea, si yo tengo mucho oxígeno, la pasteurización no me va a ayudar para nada, antes me va a afectar. Entonces la pasteurización me sirve si yo quiero evitar una refermentación. Por ejemplo, si yo tengo, bueno, en Argentina que les encanta la honey, muchos cerveceros agregan la honey. A mí no. Bueno, muchos, por eso aclaro que muchos, no a todos. Yo en Bariloche, por ejemplo, probé cervezas que les agregaban la miel y no dejaban que refermentara completamente. Entonces ahí toca toca pasteurizar para que ese remanente de azúcares que me genera la miel no me refermente la cerveza. Bueno, ¿cómo sería el tratamiento de la miel? Perdona que lea yo la pregunta. El tratamiento de la miel, lo que yo haría es agregarla antes de terminar el hervido. Como te digo, gracias a Argentina no hago cervezas con miel. Entonces, la única vez que hice cerveza con miel la agregué faltando 5 minutos para terminar el hervido, casi que para que se eliminen las levaduras que pueda tener la miel. Hay métodos que los hacen, por ejemplo, con microondas o en el horno a baño María. También funcionan bien, es hacer una pasteurización en baño María o en el horno y funcionan. Y hay unos métodos que ya se investigan mucho más, los hacíamos en el laboratorio, pero era por microondas. Pero hay que hacer pues, tiene que ser muy poca cantidad para que sea una lámina pequeña y no es tan eficiente. Entonces la mejor es baño María. Ponen un tarro con agua, frasco de vidrio, ponen ahí su miel y la dejan a temperatura de pasteurización, que son más o menos 72 horas, unos 10 minutos, y ahí la pueden agregar, pues la enfrían, hacen choque térmico y la agregan al fermentador. Bueno, quedó una colgada de cuando hablaba del ácido ascórbico, si no se degrada a alta temperatura. No llegamos a temperatura, o sea, en ese caso, cuando le hacemos los llenados, digamos que el ácido ascórbico reacciona bastante rápido. Entonces, cuando yo estoy llenando la olla, pues supongo que estoy llenando la olla con agua fría, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se evita la oxidación, porque pues si se me solubiliza el oxígeno, el ácido ascórbico me lo estabiliza. Se inestabiliza por alta temperatura, sí, pero ya a alta temperatura, pues se supone que ya se estabilizaron las especies reactivas de oxígeno que no quería que me oxidaran. Ya luego, si yo lo voy a agregar directamente a la cerveza, pues lo agrego lo que se debería agregar es directamente al BBT previo al embotellado, es lo que generalmente se hace. Pues que es como lo hacen, yo nunca lo he agregado directamente al barril antes de llenarlo, pero porque en el laboratorio me prestaban allá no lo hago, pero en el laboratorio me prestaban los micropipeteadores, entonces hacía una solución y con el micropipeteador lo ponía directamente al barril. Pero se comienza a ser muy tedioso y creo que confío más en un llenado isobárico, evitar, si desinfecto con peracético, lo hago el día anterior para que la misma inestabilidad del peracético se degrade y no me oxide la cerveza, que es una de las formas de manejar, por ejemplo, el peracético. Bueno, ahí justo me diste pie a una pregunta que también quedaba. Limpiar con ácido
peracético y después enjuagar con agua caliente. Sí, está bien. Yo, o sea, si pudiéramos, hacíamos directamente el agua caliente, pues porque el agua caliente funciona como un buen desinfectante o una vaporización. Pero se puede, tenés que tener en cuenta que luego tenés que dejar que se baje la temperatura del barril o de la botella para volver a llenar, porque si lo llenas con el tacho caliente, pues volvemos a lo mismo. Estamos haciendo cambios de temperatura en la cerveza que no lo quisiéramos, pero es una práctica que se puede, claro. Bueno, Juan David, no queda ninguna pregunta, ¿te queda algo de charla? No, yo creo que ya a las 7 tengo clase, entonces creo que ya estamos Perfecto. bien de tiempo. Daniel, la verdad, gracias por la invitación, pues yo siempre tengo como un apego y un agradecimiento grande con Somos Cerveceros. Entonces, gracias por haberme invitado a dictar hablar de birra, que es lo que nos gusta, creo que a todos. No, gracias a vos por prestarte la charla. Así que estuvo muy interesante. Perdón si estoy medio eh, lento, pero bueno, estoy como medio resfriado, así que, pero creo que salió bien. Bueno, Dani, espero que nos podamos ver pronto cuando todo esto normalice de nuevo. Ojalá que nos veamos. Sí, nos vimos en Mejor IPA Mejor la última IPA, vez. sí, allá estuvimos. Bueno, ojalá que nos volvamos a encontrar en alguna cata de nuevo cuando termine esto que ya, bueno, como dije antes, aburrió demasiado. Así que bueno, gracias Juan David y los demás los esperamos el próximo miércoles para otra charla. Bueno, Dani, te cuento, yo pues para la charla Sí, pues tengo una presentación, si querés te la envío para que vos se la pases a la gente para que la tengan. Van a bueno, analizar un sí, poquito sí, de gráficas, también que a mí me encanta analizar gráficas, entonces ahí te la envío en un ratico para que la pases. perfecto, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Gracias Juan chao, David. hasta luego.